¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La conversación, el diálogo con los distintos parlamentarios y parlamentarias respecto a temas de actualidad. Hoy les vamos a contar respecto a la aprobación por parte de la Sala de la Cámara de un proyecto de ley sobre imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Iniciativa que en todo caso todavía debe ser analizada en su articulado por la presentación de indicaciones. Antes de entrar en el diálogo, vamos a revisar todos los detalles en la siguiente nota. Por 132 votos a favor y 7 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó legislar en torno al proyecto que extiende la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de carácter sexual, sin importar la edad de la víctima. La norma modifica el Código Penal con la finalidad de extender la imprescriptibilidad a todas las víctimas y no solo en el caso de que éstas sean menores de edad, como se establece actualmente. Según se expresó durante la sesión, la prescripción de los delitos debe evaluarse de acuerdo a la evolución de la sociedad. Además, en el caso de los delitos sexuales, la responsabilidad no puede desvanecerse por el paso del tiempo. Junto a esto, se planteó que los efectos que tienen este tipo de delitos son comparables a los que se viven producto de la tortura, que sí tiene imprescriptibilidad. Por esta vía, lo que se busca es terminar con la sensación de impunidad de los agresores que sienten las víctimas. Sin embargo, el texto fue objeto de indicaciones referidas a la imprescriptibilidad general y a la permanencia de un estatuto especial para cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, indicaciones que serán analizadas por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Y revisábamos ahí los antecedentes respecto de la tramitación de este proyecto de ley que de inmediato pasamos a analizar con las y los diputados que nos acompañan en esta oportunidad. En primer término, saludamos a la diputada Erika Olivera. Muchas gracias por estar junto a nosotros, bien digo, diputada, en esta edición de Puntos de Vista. Hola Guillermo, muchas gracias a ustedes por la invitación y también saludo al diputado Moraga, quien está por ahí también, que lo alcanzo a ver. De hecho, lo pasamos de inmediato a saludar. Diputado Rubén Moraga, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí compartiendo estos minutos. Y saludarte a ti, Guillermo, y también saludar a la diputada Erika Olivera. Un placer estar ya a la disposición. Bueno, comenzamos de inmediato a analizar este proyecto de ley. Es una iniciativa que hace bastante tiempo se venía tramitando, se venía analizando. Era motivo, obviamente, de discusión en el Parlamento, pero todavía no se había puesto en votación en la sala. Todavía, obviamente, hay bastante paso que dar respecto a la presentación de eventuales indicaciones y modificaciones que se vayan a hacer. Pero en lo grueso, en cuanto al contenido de la norma y al espíritu que persigue, y parto preguntando a la diputada Olivera, ¿es una iniciativa, diputada, que era necesaria? ¿Hay un vacío legal en Chile respecto de un tema tan sensible como este? Sí, Guillermo, mira, nosotros en el año 2019 votamos aquí en el Congreso hoy día algo que ya es ley sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales para menores. Y ese proyecto fue de una larga tramitación, casi 10 años, prácticamente una década, en donde las distintas organizaciones, desde la sociedad civil, familias, en el fondo, eran muchas las voces las que levantaron e impulsaron en aquellos años ese proyecto, y finalmente se termina votando el 2019, algo que hoy día ya es ley. Hoy día todo menor o persona que hoy día es adulta y el día de mañana decida denunciar algún tipo de abuso o violación siendo menor, lo puede hacer. Y una de los vacíos que uno veía dentro de la ley, no quiero enfocarme en la legislación que es reciente respecto de los menores, sino que para muchas personas que también han pasado por situaciones de abuso o de violación en su vida, ya siendo adultos o adultas, también manifestaban que era importante, porque, y aquí yo quiero hacer sí la diferenciación, y a lo mejor más adelante cuando en esta conversación puedo explicar el por qué después se presentan indicaciones, pero sí creo importante hoy día rescatar también este vacío o esta inquietud y preocupación que había de personas que también necesitan reparar y de alguna manera buscar esa justicia que muchas veces a través de una ley te dicen cuándo tienes que denunciar. La ley hoy día estipula que una vez que la víctima cumple 18 años, ¿cierto? Esa es la legislación que habíamos tenido hasta el 2019, cuando cumple 18 años tienes 10 años para denunciar. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona es abusada siendo adulta? Y ahí es donde tenemos ese vacío, porque también hay un límite, y ese límite muchas veces
no va en relación con la preparación o con el momento en que la persona se siente preparada para poder ir a estampar una denuncia. Son procesos muy dolorosos, muy largos, que yo creo que ahí uno tiene que entrar a respetar mucho lo que hoy día también conocemos como el derecho al tiempo. Sí, en ese sentido, y le pregunto al diputado Moraga, me imagino que también a su modo de ver hay una situación que es necesario desde el punto de vista legal corregir porque se presenta, como bien decía la diputada Olivera, este vacío que de una u otra forma da lugar a quizá a ambigüedades desde el punto de vista de la interpretación, podríamos decir. Bueno, así es en el fondo lo que se está haciendo con lo que el proyecto de ley, ¿no es cierto?, que estamos aquí analizando. El tema de la imprescriptibilidad es fundamental, porque las personas, ¿no es cierto?, independientemente de cuándo ocurra el hecho, es cuando pueden romper ese miedo, romper ese estigma y tener la ferviente convicción, ¿no es cierto?, de la búsqueda de justicia. Y eso es una toma de conciencia y un proceso interno que demora una eternidad en muchos casos. Tenemos ejemplos concretos en nuestro país ante situaciones de abuso sexual, ¿no es cierto?, que han sido denunciados mucho tiempo después. Y en este sentido coincido con la diputada Olivera en el sentido, ¿no es cierto?, que venimos a subsanar este tiempo de años que había estipulado la ley. No, las personas tienen que madurar, vivir toda esta experiencia y poder, ¿no es cierto?, con esta claridad de poder tomar la conciencia y poder decir, sacarse ese cerco que tiene de impuesto por el temor, por el rechazo social, y esta toma de conciencia y decir su verdad. Y que la justicia esté para acompañar en esa toma de verdad, en esa toma de conciencia, que socialmente hoy día se requiere para reivindicar y reparar. Porque acá tenemos que hacer una reparación, juicio también, ¿no es cierto?, a los culpables, pero también hacer la reparación para esas personas que han sido violentadas sexualmente en diferentes etapas de su vida. Y eso es como sociedad tenemos que estar, estamos al debe y tenemos que hacer la reparación correspondiente. Y en eso tenemos como parlamentarios estar en la plena convicción de que tenemos que dar respuesta a estas situaciones que hoy día se van cada vez visibilizando y como tal tenemos que estar a la altura de la toma de conciencia y de madurez de nuestra sociedad. Sí, en ese sentido, diputado Olivera, el diputado Moraga toca un punto clave, que no solamente es la persecución penal y las sanciones para el agresor después de este tiempo, sino que también es el acompañamiento a la víctima, a la persona que sufre justamente los abusos y que, como usted bien lo mencionaba, muchas veces por temor o por situaciones personales prefiere reservarse todo este tema y carga con esta situación durante muchos años más. O sea, hay dos caras, una la sanción penal y la otra el apoyo psicológico y el acompañamiento a la persona. Sí, Guillermo, y ese es un tema muy importante porque finalmente, ¿qué es lo que vemos hoy día? Por ejemplo, en el caso de una persona que va a denunciar ese tipo de abuso o un menor, que da a conocer lo que le está sucediendo, finalmente vemos que hoy día en reparación, por ejemplo, estamos súper al debe. Yo hace muy poquito conocí el caso de un menor abusado eh, y le dieron 2 años, más de 2 años de espera en la fila de espera para poder ser atendido. Entonces, no solamente preocuparnos de que la ley que estipulaba la reparación, sino que también qué hacemos y cómo el Estado se hace cargo para que esa reparación sea efectiva y sea rápida y no tengan que estar esperando años para poder entrar a un tratamiento que es súper importante, el acompañamiento es súper importante. Y por otro lado, eh, también aquí una de las inquietudes o temores que había respecto a este proyecto es que muchos decían, ¿y cómo se va a comprobar? ¿Y cómo se va a probar? Que hoy día o que hace muchos años atrás esa persona fue víctima de abuso o de violación. Bueno, y ahí es donde es muy importante los argumentos que daban los especialistas en este caso, los más expertos en la materia. Hoy día la ciencia está muy avanzada, hay mucho que se puede aportar desde ahí, por ejemplo, a través de las entrevistas psicológicas, a través de los profesionales que están ligados al área de la psicología y la psiquiatría. Ellos son un gran aporte para poder hoy día entrevistar a una persona y poder llegar a las conclusiones, porque obviamente
las pruebas físicas son las que muchas veces se ponen en juego y son las que hacen crear un manto de duda respecto de todo esto. Pero lo más importante acá, también creo, Guillermo, es que esas mujeres, porque además la mayor parte de los abusos quienes los sufren son mujeres. La mayor parte de los abusos se da en el entorno familiar, incluso se da muchas veces en relación de pareja. Y esas son mujeres que muchas veces no se atreven a denunciar porque no solamente dependen de esa relación, sino que también dependen mucho de la economía, o sea, se junta una serie de otras cosas que van en el fondo retrasando a lo mejor esta denuncia, y porque yo vuelvo a apelar a que tiene que existir y tenemos que respetar ese derecho al tiempo. Y el derecho al tiempo, la ley hoy día es la que nos dice que no existe, ¿no? Porque la ley nos dice, usted tiene que denunciar en tal época, porque o si no, no es, o si no su caso queda prescrito. Yo de verdad quiero apelar mucho a eso, al derecho al tiempo de esa persona, al derecho al tiempo de esa víctima, porque no todas las personas maduran o pueden madurar de la misma forma algo que le ha sucedido. Y aquí es donde yo quiero hacer también, o más adelante lo toco mejor, Guillermo, si es que vamos más con el tema del proyecto. Sí, antes de entrar justamente a ese tema que es la gradualidad también y estos años que se han propuesto en las indicaciones, diputada, yo quería preguntarle al diputado Moraga por la necesidad justamente de una iniciativa de estas características, que obviamente es transversal, ocurre en todos los segmentos de la sociedad, pero para los sectores de menores recursos aparece como un proyecto quizá más urgente todavía, porque la persona que tiene, las familias, los afectados que tienen justamente menos dinero, tienen menos acceso a apoyo psicológico, psicosocial y todo lo que tiene que ver con esta red de acompañamiento. Me imagino que en ese sentido también es urgente que el proyecto salga pronto para ir en ayuda fundamentalmente de las personas que menos recursos tienen. Tú también da un hecho fundamental que tiene que ver con la situación socioeconómica de muchas personas de nuestro país, de nuestra sociedad. Y hoy día el Estado tiene que hacerse cargo de esta situación, de esta desigualdad, de esta asimetría y recurrir con la ayuda necesaria en términos oportunos y eficaz para que estas reparaciones y estos acompañamientos con ayuda psicosocial y de terapeutas especializados esté a disposición. Esto requiere toda una serie de reformas de implementaciones, porque también, ¿no es cierto?, son echar abajo barreras sociales, echar abajo barreras de miedo, de estigmatización, en la cual, ¿no es cierto?, el Estado tiene que acompañar, pero para eso necesitamos que las instituciones funcionen como tal. O sea, efectivamente, ¿no es cierto?, que ya sea a través de FONASA, los servicios de salud, de los CEFAM, la atención primaria, estén los equipos necesarios y estén también los recursos, porque se requiere un acompañamiento presupuestario para estas iniciativas. Y esas son las verdades que tenemos que ir discutiendo y ir tomando como sociedad. Porque muchas veces tenemos muchas muy buenas iniciativas, pero también, ¿no es cierto?, se requiere el gasto fiscal en este sentido, ¿no es cierto?, para que estas iniciativas no queden en letra muerta. O sea, aparte de la voluntad política, tiene que haber una voluntad real de los que están administrando el Estado para que esto se pueda implementar como corresponde. Y lo que tú dices tú, hoy día las diferencias sociales se notan en términos reales en cómo llega la ayuda oportuna y eficaz que debería estar en los diferentes segmentos y estratos de nuestra sociedad. Ahora, volviendo al tema, diputada Olivera, lo que mencionábamos, al contenido propiamente tal del proyecto, lo conversábamos también, o lo mencionábamos al inicio de esta conversación, hay indicaciones para la gradualidad. Si nos puede comentar más o menos aquello y cuál es su visión justamente respecto de este punto en específico. Sí, yo creo que ahí, bueno, en respecto de las indicaciones que fueron presentadas, unas que presentó el diputado Alessandri, en donde él hace una diferenciación de delitos, pero también de años que se tendrán que eh, cambiar en la ley para precisamente esa víctima tenga eh, para denunciar. Y por otro lado, yo también ingresé una indicación, más que nada apelando a las observaciones que hicieron eh, las distintas organizaciones que trabajan con la infancia en nuestro país, en donde, claro, y aquí quiero destacar también, no quiero dejar pasar esta oportunidad para destacar todo el trabajo que han realizado
las distintas organizaciones y que han dado una lucha muy fuerte por proteger la infancia y de hecho ese proyecto al que hicimos mención al principio, que fue votado en 2019, fueron ellos quienes impulsaron muy fuertemente este tema, por lo tanto hay que destacarlo. Pero ellos sí hacían una observación y en el fondo aquí la indicación que yo presento es en el fondo es mantener el fondo del proyecto, que es la imprescriptibilidad para los delitos sexuales, pero sí, ojalá haciendo la separación entre lo que son los menores y los adultos o los mayores de edad. Y esto más que nada tiene que ver con un tema de lo que explican los expertos en la materia, es que dicen que un niño muchas veces no denuncia o nunca denuncia porque el niño, el menor, no sabe lo que está sucediendo. El menor no tiene esa conciencia como sí la tiene un adulto. Generalmente el adulto cuando ya está decidido para denunciar o no denuncia es precisamente porque hay un trauma dentro la persona adulta lo vive como un trauma. En el caso de un niño, el niño no alcanza a dimensionar lo que está viviendo y viene recién en una etapa muy avanzada, muy de adultez, viene a darse cuenta de lo que está sucediendo. O muchas veces porque, no sé, a través de algún examen, lo hemos visto en muchas oportunidades, cuando a los niños se les hace dibujar y a través de los dibujos muchas veces se descubre que ese niño está siendo abusado. Y por otro lado, porque en el tema de infancia tenemos que seguir avanzando en otras líneas también, por ejemplo, que tienen relación con la educación. En este Congreso lamentablemente se han rechazado proyectos que van en esa línea en donde es necesaria la educación sexual, en el buen sentido de la palabra. Por otro lado, necesitamos personas más expertas en la materia, lo que nos hacen ver las organizaciones que trabajan con menores abusados, es que precisamente muchas veces en los consultorios, por ejemplo, los CEFAM, cuando los niños van a controles, no hay personas en el área de la salud experta para poder descubrir quizás a temprana, en un tiempo temprano, que ese menor está siendo víctima de abuso. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando en esa línea, en esa dirección, pero también yo recojo lo que hacen ver ellos y que ojalá todo lo que se ha luchado por los menores no se vea trastocado con este proyecto que va en la línea para las personas mayores, para los adultos, para los mayores de edad. Y por eso yo pongo esta indicación que en el fondo no cambia nada del proyecto, solamente hacer esa diferenciación que hoy día, y para mí personalmente también, cuidar y proteger a la infancia en nuestro país, yo creo que es algo fundamental. Y que ojalá este Congreso y este nuevo proceso de una nueva constitución que se está realizando, ojalá también lo tengan en consideración y de verdad pongamos a los menores, a los niños, niñas y adolescentes en el centro de toda discusión. Y respecto a este proyecto, obviamente, diputado Moraga, claro, apunta a fundamentalmente entonces los mayores de edad, a tratar de justamente llenar el vacío que respecto de ellos existe. Pero en ese sentido específico da la impresión también de que es una iniciativa que apunta, no digo prioritariamente, pero sí en cierto sentido a proteger a la mujer, que es la que generalmente sufre estos abusos, y lo mencionaba la diputada Olivera también hace un ratito, desde el punto de vista de ser la cónyuge o la pareja. O sea, hay otra relación también o hay una violación, a ver, ¿cómo lo explico? Una violación que tiene como motivación o tiene como escenario que la rodea algo completamente distinto a lo que ocurre con los niños, porque los niños se habla generalmente del entorno familiar o de personas conocidas a la familia, vecinos, gente que está en el entorno, pero en el caso justamente de los adultos y de las mujeres, muchas veces es la pareja, el cónyuge o la expareja que ejerce esta violencia contra ella. Ahí también hay una diferenciación que quizás es importante notar a la hora de avanzar en un proyecto como este, diputado Moraga. Sí, mira, concuerdo plenamente con lo que dice Guillermo y yo me sumo a las palabras que dio la diputada Erika en términos formales de poder hacer esta distinción, ¿no es cierto?, de la imprescriptibilidad y que tiene que ver con las personas adultas puedan, ¿no es cierto?, hacer la denuncia correspondiente.
volviendo a tu pregunta, yo creo que esencialmente aquí también esto tiene que ver con acompañamiento, por ejemplo, como otras leyes que están durmiendo por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, sin consentimiento es violación, ¿ya? Por ejemplo. Y eso se da en el marco de las relaciones de pareja, en las relaciones de matrimonio, de convivencia, etcétera. ¿Por qué? Porque acá tenemos que proteger como corresponde a todas las partes. Aquí yo en mi intervención dije siempre hablé de niños, niñas, adolescentes y mujeres, porque las mujeres fundamentalmente, como dijo Erika, son los que sufren la mayor violencia de índole sexual, y esos son los antecedentes que tenemos. Entonces aquí las mujeres que se ven sometidas en esta sociedad patriarcal que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, que está cambiando, gracias a Dios, ¿no es cierto?, que está cambiando como corresponde, con una sociedad de mujeres empoderadas, es lo que hoy día se requiere, proteger como corresponde a la mujer en este marco y en este contexto también de la relación de pareja, como lo decía anteriormente. Pero aquí tenemos que tener una visión también como sociedad donde todos los actores que tienen que ver en esto lo asuman. Y eso tiene que ver, por ejemplo, muchas veces de las denuncias o cuando se recurre en busca de ayuda, Carabineros a veces no toma como corresponde estas denuncias. Yo te lo digo porque esto lo hemos conversado en mi distrito con muchas mujeres en ese sentido, de las situaciones de violencia intrafamiliar, y que muchas han terminado en estas situaciones de abuso sexual. Entonces, también las instituciones que tienen que ayudar, tienen que tomar conciencia de este gran tema como sociedad. Nuestra sociedad está cambiando, muy bien lo dijo la diputada Erika Olivera, en esta nueva constitución en donde se presenta el Chile diverso que somos. Estos elementos son fundamentales y la paridad está en esa instancia, ¿no es cierto? Estos temas son tan relevantes que tienen que ser discutidos a fondo, y nosotros como Parlamento tenemos que estar a la altura de este cambio de sociedad en la cual estos elementos que son fundamentales en la convivencia no podemos hacer la vista al lado. Entonces el tema de la educación sexual es fundamental también. Yo vengo del ámbito de la educación, toda la vida he sido profesor, y sé todas las deficiencias que hay en esta formación, en esta educación que hay que dar a los menores. Entonces este es un tema de sociedad, de familia, que tenemos que tomar con la altura de miras con este cambio y esta transición que está haciendo nuestra sociedad. Múltiples factores entonces que están sobre la mesa y que seguramente van a ser objeto justamente de la discusión en lo que viene en este proyecto en particular y obviamente en el resto de los trámites legislativos que restan. Les agradecemos la compañía, los minutos por haber estado junto a nosotros. Diputada Erika Olivera, muchas gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo. Saludos al diputado Moraga, que esté muy bien. Lo propio, diputado Moraga, gracias por habernos acompañado estos minutos. No, gracias a ti, Guillermo, por esta oportunidad de dar a conocer estas opiniones, y también con Erika, ¿no es cierto?, que coincidimos plenamente en este proyecto. Muchas gracias. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista, un proyecto tan importante como la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.